Bienvenidos, bienvenidas, siendo las 9:46 y habiendo quórum, vamos a dar inicio a esta sesión de adhesión al Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto Judío, que como todos los años llevamos adelante en recordatorio de estos hechos. Queremos, además de dar la bienvenida a todos y a todas, decir que están presentes el señor presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Marcos Israel, representantes de las instituciones judías que nos acompañan presencialmente y sobre todo a través de nuestros canales. Como ustedes saben, dada la situación de pandemia, hemos tomado las precauciones necesarias para poder llevar adelante, como todos los años, esta sesión. La bienvenida también al representante del Congreso Judío Latinoamericano, Diego Sonnenschein, embajador de Estado de Israel en Uruguay, Joed Machen. También contamos con la presencia del señor legislador Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, y la señora legisladora Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, a quienes agradecemos, en este caso, la participación en esta sesión. Para dar comienzo a la misma, vamos a invitar al senador Tabaré Viera a hacer uso de la palabra. Vamos a invitar al legislador Pedro Gisdonian, integrante del Partido Nacional, a hacer uso de la palabra. Adelante, legislador. Muchas gracias, señora Presidente. Bienvenidos a todos los representantes de la comunidad judía. Realmente hoy es un día sumamente importante, nos toca muy de cerca. Nosotros somos de descendencia armenia, por lo cual entendemos el dolor y toda la lucha que ha venido llevando el pueblo judío durante todos estos años, fundamentalmente para llegar a la reflexión y denunciar los horrores de los cuales son capaces de hacer los seres humanos. Hemos sido convocados para expresar en estas breves pero sentidas palabras, en oportunidad del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, lo que este día significa para la comunidad toda. Agradeciendo también a los integrantes de la bancada de mi partido, el Partido Nacional, que me han permitido en la jornada de hoy dirigir estas palabras, que lo hacemos con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho sentimiento. Por resolución número 60/71 del 1 de noviembre del 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Hitler, Alemania y otros países ocupados llevó a cabo una política progresiva de exterminio del pueblo judío y de otras etnias, comunidades religiosas y grupos minoritarios como los gitanos, los testigos de Jehová, los homosexuales, las personas con discapacidad y los disidentes de una ideología que en ese momento era la imperante. Este genocidio en masa, llamado Holocausto, comenzó con políticas discriminatorias y de segregación en guetos de las ciudades y terminó con la deportación de miles de personas a los campos de exterminio. Precisamente, un 27 de enero del año 1945, Auschwitz, el campo más grande donde junto con otros, muchos, más de 6 millones de seres humanos fueron sistemáticamente vejados y asesinados. Fue librado en esa oportunidad por los ejércitos aliados. Cada 27 de enero recordamos con profundo dolor las lecciones aprendidas del Holocausto. Reafirmamos nuestro deber de no olvidar, educar a las nuevas generaciones y desterrar los sentimientos de impunidad y de discriminación, obrando con decisión para prevenir el genocidio y otros crímenes graves. El Holocausto no es solo una tragedia del pueblo judío, sino una tragedia para toda la humanidad. Una revelación de lo que ocurre cuando los principios democráticos sucumben y se pierde el respeto por la vida y la dignidad humana. Tragedia que nos hace ver la importancia de la tolerancia, de la sana convivencia y del respeto hacia los demás. Lamentablemente, la humanidad sigue siendo víctima de genocidios y otros crímenes atroces que siguen ocurriendo en varias regiones del mundo, lo que refuerza nuestro compromiso en insistir en combatir las acciones antisemitas y, en general, todos los discursos de odio. Lamentablemente, en este año que terminó, 2020, el pueblo armenio que vive en Nagorno-Karabaj también fue víctima de una persecución y de una matanza simplemente por tener la condición de armenios. Nosotros entendemos
que como en el holocausto del pueblo judío, en el genocidio del pueblo armenio y en todos estos hechos que lamentablemente hoy se siguen dando, nosotros no podemos tener otra palabra que la de condena y sobre todo de concientización y entender que no hay ninguna razón justa para terminar con la vida de otro ser humano. En este día de profunda reflexión y al grito de nunca más, recordamos a los 6 millones de judíos que fueron víctimas del odio irracional de sus semejantes, de la crueldad del régimen nazi que cegó la vida de millones de personas en un intento demencial de imponer leyes raciales sustentadas en vergonzantes falacias, así como la resistencia de quienes salvaron su vida y aquellos héroes, muchas veces anónimos, que pusieron en riesgo su propia vida para salvar la vida del prójimo. Al mismo tiempo, queremos rendir tributo a aquellos sobrevivientes, a sus familiares que encontraron en Uruguay un refugio y la esperanza de una nueva vida en un país con profundas raíces democráticas. Es importante destacar eso y es un hecho que nosotros entendemos como fundamental para todos los que somos descendientes de inmigrantes y los que tuvimos que venir en esas circunstancias tan dramáticas. El Uruguay siempre ha sido un país que ha tenido las puertas abiertas para las personas que han sufrido la persecución y el odio, ya sea por una razón religiosa, política o de cualquier tipo. Nosotros entendemos que ese principio que ha tenido nuestro país desde su inicio, desde su génesis, no debe ser abandonado y lo debemos seguir abonando y entendiendo que para cualquier persona lo fundamental es entre todos construir una sociedad en la que reine la paz y la tolerancia. Para finalizar, señora Presidente, queremos recordar que el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, así como también destacar lo dispuesto por los artículos 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo que se proclama que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Con esos puntos y sobre todo con un hondo respeto y abonando lo que debe ser una memoria de un pueblo que pasó por una atrocidad de la cual nadie es digno y que nosotros desde esta banca, y creo que el Uruguay todo, estoy convencido que el Uruguay todo está obligado moralmente por lo que ha sido su historia a condenar y a luchar porque en definitiva se termine haciendo justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor legislador. Para continuar con este homenaje, sigue en la lista de oradores el senador Óscar Andrade. Gracias, presidenta. Es un enorme honor hacer uso de la palabra en nombre de la bancada del Frente Amplio en un día de tanta trascendencia histórica. El pastor luterano Martín Niemöller dejó en un poema una enseñanza. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Es un día hoy de necesaria reivindicación de la memoria, de dialogar con las causas que permitieron la barbarie. Sin duda, la Primera Guerra Mundial, que generó en los tratados de salida, ambientó el fortalecimiento de un nacionalismo extremo, de respuestas extremas, de facciones, el surgimiento del fascismo en Italia, inspirador del hitleriano con la marcha de Roma en el 22, los asesinatos selectivos, las bandas fascistas, la crisis económica del 29, que no encontró respuesta institucional y que fortaleció las salidas represivas, y la pasividad de la respuesta, la debilidad de la sociedad de naciones creada para intentar responder a la barbarie. Hitler, que fue soldado de frente y tenía un espacio electoral marginal, en el año 28 en las elecciones no llegó al 3% del electorado,
llega al poder en el 33 con un programa explícito de discriminación racial, ambientada desde fines del siglo XIX en general, que en particular expresaba el odio hacia la colectividad judía. La comunidad internacional no supo reaccionar cuando Italia invade Etiopía, no supo reaccionar cuando Italia y Alemania abandonan la Sociedad de Naciones, no supo reaccionar, señora presidenta, cuando Italia participa decisivamente en apoyar a los generales que daban fin a la República Española en el 36 y se coloca en una postura de no intervencionismo. El eje, Italia y Alemania, participaron de manera decidida en derrocar ese proceso democrático. No supo participar cuando anexiona Austria, no supo participar cuando desde el año 35 las duras leyes de Nuremberg generaban componentes de discriminación inadmisible, en particular para la colectividad judía. Los tratados internacionales, tanto el que firma Inglaterra y Francia con Italia y Alemania en el 38, el de Múnich, que generan un conjunto de concesiones que fortalecen una guerra inminente, como el del 39, que firma la Unión Soviética, abren paso a lo que fue la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y enseñaron que a una potencia fascista, contra el fascismo y contra una potencia fascista queda solamente el camino de la unidad y la lucha y el enfrentamiento en clave democrática. La práctica de exterminio y de terror, investigaciones históricas ubican en el entorno de 40.000 campos de concentración y 7 campos de exterminio, demuestran el tamaño de la brutalidad. Ya cuando en enero del 41 se establece, después de la Operación Barbarroja que invadió la Unión Soviética, la solución final al pueblo judío, ya ese mismo año anterior se habían aplicado el asesinato a cientos de miles, en principio por escuadrones paramilitares que estaban previstos para ejecutar, habían sido claves en la invasión a Checoslovaquia, la resistencia organizada de la militancia de los partisanos, a asumir a todo judío como un partisano. Niños y niñas, señora presidenta, entre los más de 6 millones al menos de asesinados, por lo menos un 20% se estima, menores de 14 años. Todo tipo de régimen de tortura, en principio fusilamientos y después cámara de gas para ahorrar municiones. Paradojalmente, en el más famoso de los campos de exterminio de Auschwitz, el trabajo de los horas libres, hoy museo, una frase que demuestra la paradoja de la barbarie. En la humanidad, una vez conocido las salvajadas, las brutalidades del fascismo y del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, incorporó conceptos de humanidad, de que los crímenes cometidos en la Segunda Guerra por el nazismo no eran crímenes contra los judíos, o contra el pueblo judío, o contra los gitanos, o contra las personas en situación de discapacidad o con padecimientos mentales, sino que eran crímenes contra la humanidad. Y colocó un concepto diferente para abordar las cuestiones que están relacionadas a la barbarie, que merece un homenaje como el día de hoy, memoria, no olvidar. Hay una frase que ubicó un periodista checo, que participante de la resistencia contra los nazis, fue asesinado por la Gestapo, Julio Fusik, que creo que tiene que ver con esa reivindicación de la memoria. Fusik escribía en un libro que publicó su compañera Justina, poco después de que Fusik fue fusilado por los nazis, decía: solo os pido una cosa si sobrevivís a esta época, no olvidéis ni a los buenos ni a los malvados. Reunid con paciencia los testimonios sobre aquellos que cayeron por ellos y por vosotros. Un día, el hoy pertenecerá al pasado y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia. Quisiera que todos supiesen que no hay héroes anónimos, eran seres con nombres, con rostros, con deseos y esperanzas. Y el dolor del último de los últimos no ha sido menor que el del primero,
cuyo nombre perdurará. Quisiera que todos ellos estuvieran cerca de vosotros, como miembros de vuestra familia, como vosotros mismos. Los nazis han exterminado a familias enteras de héroes. Amad por lo menos a uno de ellos como si fuese un hijo o una hija, y sentíos orgullosos de él como un gran hombre que vivió por el porvenir. Cada uno de los que ha servido fielmente al futuro y cayeron para que fuera más hermoso es una figura esculpida en piedra. Señora Presidenta, es un día para homenajear a quienes resistieron, a quienes en los guetos, en los campos de concentración, enfrentaron el terror, a los sobrevivientes y a los que no fueron sobrevivientes, a los que fueron capaces en condiciones de infrahumanidad terrible de soportar el terror. Es un día para convocar a la reflexión y a la humanidad. No es casualidad que en ese periodo de crisis del liberalismo, desde la salida de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 38, lo que más fueron disueltos fueron los parlamentos. Menos de un tercio de los parlamentos que funcionaban de manera constitucional a la salida de la Segunda Guerra Mundial quedaban en el año 38 y menos aún en el año 44. Por lo tanto, desde esta casa, una trinchera de la democracia, sumarnos a un día como el de hoy, de homenaje a la memoria, a la humanidad, al martirio del pueblo judío y a la condena a los crímenes y a los genocidas de la Segunda Guerra Mundial, es para el Frente Amplio una necesidad que hace honor a la mejor tradición de nuestro pueblo. Gracias, presidente. Legislador, para continuar con el uso de la palabra, invitamos al señor legislador Tabaré Viera. Gracias, presidente. Dando la bienvenida a los ilustres ciudadanos que nos acompañan en esta sesión especial. Quiero decir que hoy conmemoramos, como se ha dicho, una fecha que está fijada por Naciones Unidas como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El Parlamento uruguayo cumple entonces con esa resolución 60/7 del 1 de noviembre del 2005 y nosotros lo hacemos en representación del Partido Colorado, convencidos de la necesidad de recordar una y otra vez el horror, la insanía extrema de la mayor barbarie que registra la historia de la humanidad. Al hacerlo, además, homenajeamos a las víctimas directas de la Shoah y nos solidarizamos una vez más con todo el pueblo judío, víctima principal de la locura, del racismo extremo, del genocidio que aún hoy, aunque parezca increíble, fanáticos y malvados dictadores intentan negar. Los hechos, como también se ha dicho, son conocidos, pero nunca está de más recordarlos, reiterarlos para que no caigan en el olvido, para que aprendan algunos jóvenes desinformados y también para que oigan algunos sordos y ciegos del mundo. El Holocausto fue la brutal persecución, maltrato aberrante y asesinato sistemático y masivo de más de 6 millones de inocentes seres humanos de diversos géneros y edades por el solo hecho de pertenecer a un determinado pueblo. Albert Einstein decía, la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen mal, sino por las que se sientan a ver qué pasa. Uruguay se ha caracterizado a lo largo de su historia democrática por sus valores, por su respeto a la vida, por la búsqueda incesante del cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos, lo que nos identifica y nos llena de orgullo. Por ello, en momentos históricos donde reaparecen conductas y declaraciones negacionistas de esta barbarie, cuando escuchamos declaraciones antisemitas y de exterminio del pueblo israelí, no podemos callar. Más que nunca nuestra posición debe ser clara y firme. Recordar los hechos y homenajear a las víctimas de la Shoah, condenar el antisemitismo y toda discriminación y violencia entre los seres humanos. El 27 de enero fue elegido para conmemorar este Día Internacional de Recordación del Holocausto, porque, como se sabe, en esa fecha, en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz, Polonia.
Este no fue el único, pero fue el más paradigmático centro de implementación de la llamada solución final. Al igual que en otros, Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen y en otra cantidad de campos de concentración, de trabajos forzados y de exterminio, los soldados aliados y el mundo se encontraron con el horror que nunca podrían haberse imaginado. Realidad de la que se hablaba, pero de la que jamás podría la comunidad internacional imaginar su enorme dimensión. Hoy debemos rescatar de esos desgraciados hechos históricos las lecciones que permitan evitar su repetición. Como se ha dicho reiteradamente, a este extremo no se llegó de un día para el otro, ni se produjo en un país ignorante y subdesarrollado, fue en el seno de la nación más desarrollada y supuestamente más educada de Europa de los años 20. Debemos destacar una vez más los terribles datos que hacen lo particular de esta barbarie. La cifra escalofriante, lo planificado del objetivo resuelto y lo que significa haber puesto toda la tecnología y recursos al servicio de la matanza, decisión política clara e inequívoca, tomada en la famosa conferencia de Wannsee a principios de 1942. Es que no fue un genocidio basado en la lucha por el poder y contra un enemigo político declarado en guerra, que por supuesto también sería condenado y repudiado. Fue mucho peor, fue simplemente y brutalmente contra un pueblo por ser considerado no puros, una raza inferior. Antes de llegar al exterminio de millones de inocentes en la solución final ocurrieron hechos gravísimos. Cabe afirmar que en Alemania campeaba la intolerancia y el fanatismo, padres de tantas barbaries que registra la historia. Situación que fue aprovechada por un proyecto político, el del nazismo, el de la construcción de una nueva comunidad racial alemana, de la creación de una comunidad nacional homogénea con la exclusión de los no arios. Como siempre, los hechos terribles de las peores dictaduras no ocurren de un día para el otro, son precedidos por años de deterioro de los valores humanos esenciales, de violencia enraizada en la sociedad, de decaecimiento de las instituciones democráticas y, en definitiva, de la pérdida paulatina del concepto ético y moral fundamental de la democracia, que es el respeto por los demás y por sus ideas, aunque éstas sean diferentes. El crimen contra la humanidad comienza con un concepto común: intolerancia y desprecio a los diferentes. Hace algunos años afirmábamos que los judíos les quitaron todo en vida y aún después de muertos. Primero su ciudadanía y sus trabajos, después sus bienes, más tarde su libertad e identidad. A los sanos le quitaron hasta el último aliento en el trabajo esclavo. Hasta sus pelos fueron aprovechados para rellenar colchones o sellar periscopios. Y a los enfermos les utilizaron como cobayas para sus experimentos. Hasta después de muertos, muchos cuerpos fueron utilizados para hacer jabones. La sociedad alemana tuvo la responsabilidad mayor por haber aceptado a Hitler y al nazismo, que nunca ocultaron sus propósitos racistas, pero el antisemitismo no fue ni es un mal de Alemania y de otros tiempos, sino una plaga muchísimo más extendida y con raíces todavía vivas en sociedades cultas y democráticas, según han venido a recordarlo incidentes muy cercanos en el tiempo. Debemos tener en cuenta que está demostrado que la psiquis humana, ante un horror de esta dimensión, naturalmente se inclina por la negación. Es como que ante hechos tan graves, tan brutales, tan injustificados, la reacción automática de las personas es a ignorar el hecho. Tal vez por ello, o por visión de gran estadista, el propio general Eisenhower, en ocasión de su entrada personal a Auschwitz, ordenó a los fotógrafos que documentaran pormenorizadamente los detalles del genocidio, de la oprobiosa tecnología de matar, de los signos materiales de la dimensión del exterminio. Ya sabía el gran genio militar americano que vendrían tiempos de negación. Aún con las pruebas documentales como fotografías, filmaciones, documentos escritos, objetos materiales varios, etcétera, exhibidos en museos del Holocausto, como en Berlín, el de Jerusalén, Washington y otros, así como con miles de testimonios vivos, aún así
han existido y existen personas, organizaciones y hasta gobiernos que han intentado negar la existencia misma de la Shoah. Ante las contundentes evidencias documentales, acto seguido han existido intentos de minimizar lo que fue el acto de exterminio más brutal de la historia de la humanidad. Hasta se hicieron cálculos matemáticos para querer demostrar cuántos asesinatos pudieron haber perpetrado de acuerdo a la capacidad de las cámaras de gas y del tiempo transcurrido, como si bajando el millonario número de muertos pudiera ser menor la barbarie. Por último, aparecieron los que intentaron justificar el exterminio, el plan diabólico de eliminar a los judíos del faz de la tierra. Ahí aparecen, hasta nuestros días, los argumentos del gran complot judío para dominar el mundo. No es nuevo, pero lo que preocupa, y es lo que deseo expresar en este día como concepto central de mi reflexión, es la constatación en varios países del mundo de pensamientos, pronunciamientos y actos de intolerancia, de fundamentalismos, que son muchas veces muy similares al estado existente en la sociedad alemana nazi de la preguerra. Aun cuando desde organismos internacionales como Naciones Unidas o desde legislaciones nacionales como la nuestra se establezca el reconocimiento del Holocausto e incluso la consideración como delito común o incitación al racismo, cualquier acto de vandalismo antisemita e incluso países que consideran delito específico la sola negación de la Shoah, con preocupación oímos no solo a gobiernos del mundo islámico negar el genocidio y amenazar con el exterminio del Estado de Israel, sino también la prédica de líderes de organizaciones islámicas, representantes políticos de partidos de ultraderecha de países europeos que practican un discurso antisemita, negacionista o reduccionista o un revisionismo histórico con pretendidas justificaciones. El antisemitismo rampante de los años 30 del siglo pasado basó su acción en argumentos y acusaciones varias que lamentablemente, a pesar de absurdas, persistieron en el tiempo. Las más conocidas, los asesinos de Cristo, los causantes de las pestes, los envenenadores de pozos, las ideas filosóficas e ideológicas del siglo XIX, nada menos que principalmente en Francia y por supuesto en Alemania, y la asociación de los judíos con todos los factores disolventes de nuestras sociedades. Pero casi ningún país de Occidente se ha escapado en estos últimos 75 años de posguerra de expresiones y prácticas de movimientos racistas antijudíos. En nuestra propia América, desde Henry Ford y su periódico antisemita de los años 20, pasando por la Alianza Libertadora Nacionalista en Argentina, el célebre Padre Mainville, el movimiento de acción integralista brasileño de Plinio Salgado, movimientos en Chile, casi nadie escapa de este flagelo. En nuestro propio país, desde una mentalidad contaminada por los vientos fascistas y nazis que llevó a la legislación restrictiva de la inmigración eslava de Europa Oriental, léase judía, en la década del 30, y el rechazo de algunos buques y el desembarco de refugiados judíos, periódicos, de cuyo nombre uno quisiera olvidarse en los años 50, grupúsculos neonazis, marcadas con cruces gamadas en los principios de los años 60, el asesinato brutal del contador Lasovsky por un deslenable Miniführer criollo que salió de su casa con el propósito de matar judíos, hasta el vil asesinato del comerciante sanducero David Fremd en 2016, hace apenas 5 años. Nuestro querido país, nuestra hermosa nación oriental, ha construido y sigue construyendo su destino con el aporte de las diferentes colectividades inmigratorias que en diferentes épocas fueron forjando el Uruguay actual. Somos el colectivo aporte de diferentes culturas que nos han impregnado en forma mayoritaria del sentimiento de tolerancia y respeto a la diversidad, sustento inalienable de una fuerte democracia paradigmática. Inclusive en estos últimos años, y aún con fronteras cerradas por la pandemia del COVID-19, seguimos recibiendo a miles de refugiados de Cuba, Venezuela, República Dominicana, Colombia, países africanos y otras nacionalidades. Nuestra respuesta al antisemitismo, nuestro homenaje a los millones de víctimas de la Shoah,
lo hacemos con nuestros actos. Con una sociedad abierta, pluralista, enriquecida por los aportes de todas las corrientes inmigratorias. Las iniciales son los albores de nuestra historia y las que siguieron. Y hoy celebramos el hecho de que muchos judíos, hijos de esta tierra, también conformaron lo que es hoy la identidad nacional, los renombrados y los anónimos. El Uruguay es lo que es gracias al aporte de todos. Es imposible nombrar a todos y tampoco lo quisiera nombrar como si hiciera falta ser encumbrado para ser una excepción para que el colectivo judío sea reconocido como un integrante insoslayable y apreciado de nuestro país. Pero quiero mencionar algunos que ya no están con nosotros, porque mencionar a los de hoy sería mencionar a cientos de uruguayos, entre tantos otros que están construyendo el Uruguay de hoy codo a codo con todos. En las artes plásticas, José Gurbich, Soma Beitler; en la medicina, el doctor Moisés Mirraji, padre de la reumatología moderna en el país; el doctor Mauricio Gajer, que introdujo el concepto de centros de tratamiento intensivo en la pediatría infantil y que todavía hoy, más allá de su desaparición física, es un referente para sus colegas; en el ámbito político, el senador Gelman; el diputado y senador doctor Nahum Bernstein y tantos otros. Todos y muchos más han estado y están contribuyendo a construir el mundo y a nuestro querido Uruguay, no a destruirlo. Terminemos de una vez por todas con las mentiras, los prejuicios, los preconceptos, los mitos, las calumnias y los libelos antisemitas. Ese será nuestro mayor y mejor tributo a las víctimas del Holocausto judío. Y asumir como ciudadanos, como legisladores, para hacer todo lo que está a nuestro alcance para construir y mantener una sociedad basada en y caracterizada por la igualdad, la no discriminación, la multiplicidad, la aceptación del otro y respetando sus tradiciones, su heredad milenaria que tanto ha dado y seguirá dando al mundo y a nuestro querido país. Quiero terminar, señora Presidenta, este homenaje con dos frases del escritor y Nobel de la Paz, Elie Wiesel, que dicen: lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. El fanatismo es ciego, vuelve a la gente sorda y ciega. El fanatismo no se plantea preguntas, no conoce la duda, sabe, cree que sabe. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor legislador. Vamos a continuar con el uso de la palabra. Invitamos al legislador Álvaro Perrone a hacer uso de la misma. Muchas gracias, señora Presidente. Saludamos a quienes nos visitan hoy, a las autoridades presentes. Antes que nada, queremos resaltar la importancia de este día para nosotros, para Cabildo Abierto. Es nuestra primera expresión en el Parlamento sobre esta conmemoración tan importante para el Uruguay como también para el mundo. Conmemoración al cual la adherimos en su totalidad y con el máximo de amplitud. Resaltamos la sana costumbre que tiene nuestro país para que en cada 27 de enero se haga esta conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, siempre con compromiso y consenso de todos los partidos políticos. En esta conmemoración de los 76 años de la liberación de Auschwitz, Cabildo Abierto hace un llamado a la reflexión de todos los ciudadanos uruguayos para enfrentar todo tipo de discriminación, ya sea racial, de género, de discapacidad, religiosa o cualquier otro tipo. Por eso es la amplitud de nuestra adhesión. Es también para nosotros una oportunidad para expresar nuestro repudio a todo tipo de exclusión. Nosotros adherimos con convicción a la lucha contra el ataque y menosprecio al pueblo judío y también expresamos nuestro repudio, señora Presidenta, contra todo tipo de negación total o parcial del Holocausto y muestras de odio, como dice la resolución 60/7 aprobada en Naciones Unidas.
Entendemos que hay que estar siempre atentos a todo tipo de expresión de odio. Creo que todos debemos hacerlo cada 27 de enero y todos los días, porque esta es una tarea de todos los días. Prestar la atención debida por parte de las autoridades a todas esas expresiones de odio y de discriminación que aparecen de todo tipo, expresiones de violencia contra los miembros de la comunidad judía o cualquier otra comunidad, que muchas o la mayoría hoy en día se dan a través de redes sociales. Allí hay que estar atentos y hacer los seguimientos debidos con las investigaciones pertinentes. Hoy en día cualquiera se esconde atrás de un perfil falso en una red social y se expresa con total impunidad, generando odio y alentando la violencia. Nunca sabemos qué puede pasar si no investigamos qué hay atrás de esos perfiles falsos o a través de pintada o cualquiera sea el tipo de expresión. Como parlamentario me veo en el deber, desde este lugar que tengo el privilegio de ocupar, de hacer un llamado a la reflexión. Creo que todos debemos hacerlo, y no solo nosotros acá, sino que también los representantes de los distintos países que representamos a nuestros pueblos, tenemos que tener un fuerte mensaje de condena a las expresiones de odio. Uruguay tiene una enorme vocación por la paz, por el compromiso con la humanidad desde siempre. Uruguay, como miembro fundador, es un fiel defensor del rol de Naciones Unidas. Por eso es bueno que cada 27 de enero recordar la adhesión a la resolución por el cual se hace esta conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor legislador. Está solicitando la palabra el legislador Sidonian. Adelante. Así es, señora presidenta. Era para solicitarle que las palabras vertidas en esta sesión sean enviadas a las organizaciones judías y a la Embajada de Israel. ¿Se vota? Once en 11. Queremos desde Presidencia adherir a todas las palabras vertidas por los señores legisladores en esta jornada, en el total convencimiento de que este recordatorio cumpla con esa misión necesaria de la transmisión de generación en generación de hechos que nunca más deben afectar a la humanidad. En ese sentido, que se cumpla con el sentido etimológico del recordatorio, de volver a pasar por el corazón, pero también por la razón, el recordatorio de hechos tan terribles para toda la humanidad. Es en ese sentido que Presidencia también quiere adherir a este recordatorio. No habiendo más asuntos, levantamos.